Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Energía y Realidades Paralelas. Ya tenía casi 2 semanas de no crear uno nuevo, los dejé descansar un poco de mí y disculpen un poco las fachas, pero hoy es 16 de septiembre. Como todos, estamos relajados, tranquilos, descansando después de este grito. Y bueno, no es la excepción. Aunque yo no di grito, pero sí descansando, aprovechando recuperarme. Fíjense que la semana pasada me fui, ya saben que les he platicado que hago senderismo y a veces alta montaña, y con un grupo de amigos a subir la idea era llegar a la cima del Lista. Bueno, para los que no son de México, es uno de los volcanes no activos más grandes de México, la Mujer Dormida. Está justo frente al Popocatépetl y son 5.350 más o menos metros de altura sobre el nivel del mar. Y a pesar de que yo había entrenado, pero bueno, no realmente como en algún otro momento he estado de condición física, porque hace más de un mes y medio más o menos empecé a tener este dolor en el talón, que es fascitis plantar, si no me equivoco, así le llama. Y de ahí, bueno, pues dejé de hacer ejercicio, dejé de correr, de tener la misma condición y prácticamente entrené 2 semanas y media más o menos. Y bueno, obviamente sí te pega, sí me di cuenta que no es lo mismo una alta montaña, sobre todo a alturas arriba de 4.000 metros, pues es muchísimo más demandante, ¿no? Y a pesar de que llegué al refugio, que está un poquito abajo de los 4.800 metros, pues con un mal de montaña de aquellos, dolor de cabeza, me sentía pero bastante mal y bueno, yo ya no pude hacer cima, el resto del grupo, la mayor parte del resto del grupo sí lo hicieron. La verdad de admirar y de ver la fuerza que pueden tener cualquiera. No, o sea, en muchos aspectos de la vida, sí de verdad que entre hombre y mujer no hay diferencia. Creo que fueron 4 o 5 chicas que subieron a la cima. De verdad que una fortaleza impresionante. O sea, yo me quito el sombrero porque sí, no nos piden nada en ese sentido. Y bueno, fue una grata y muy grata experiencia porque finalmente todo eso te da a conocer más de ti, que es parte de estar experimentando a ti mismo, ¿no? Porque finalmente esa es la intención de estar en esta experiencia humana o material, experimentarte a ti mismo en diferentes facetas, aspectos de tu vida. Obviamente, yo por ejemplo cuando estaba allá y a pesar del mal de montaña, nunca se me quitó la sonrisa de la cara. Me sentía muy contento, muy feliz de estar ahí. Sentía una energía realmente fuerte y bueno, tuve varias como revelaciones muy bonitas. eh, Conexión con el todo, etcétera. Entonces, la verdad es que al final no es algo que se desperdicie, ¿no? Obviamente me quedé con las ganas, que lo haré, estoy entrenando para ello. Y es así un poco la vida, tienes que prepararte para algunas situaciones en tu vida que quieres llegar a más o lograr más, etcétera. Pues claro que implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque finalmente estás en una realidad material y esa realidad material te lleva a tener que vivir de acuerdo a esas leyes materiales que es esforzarte. Sin embargo, una de las cosas que he visto con la creación de la realidad es que dejas de tener la necesidad de vivir con tanto esfuerzo, con tanta lucha, con tanto, ¿no? Ya empiezas a fluir de una manera muy diferente. Ahora, podrías hacerlo con mucha lucha y lo hice por mucho tiempo en el que de repente quería alcanzar un objetivo, me esforzaba mucho, ya fuera de trabajo, de cualquier otro aspecto, y lograba los resultados.
Sin embargo, veía que muchas veces regresaba a mi estado original, en donde vuelves a caer como en una zona de confort en la que tu inconsciente está programado, está acostumbrado y entonces vuelves a estar en lo mismo. Entonces ahí donde a través de la creación de la realidad empecé a hacer los cambios desde el fondo, desde mi parte interior, observándome dónde están mis programaciones, dónde están mis falsas creencias, dónde están mis miedos, y en base a eso ir cambiando las realidades para tener una experiencia muy diferente. Hoy por hoy, pues sí podríamos decir, es que en términos de otras personas quizá mi vida no representa el sueño, ¿no? Porque yo voy muy diferente a lo que los demás, la mayoría de las personas buscan, ¿no? Yo no partí desde un centro, por ejemplo, material, sino quise empezar desde la parte de una paz interior, la cual fue como una probadita que en alguna vez tuve en una experiencia en una meditación. Y aquí sí no fue con ningún tipo de ayuda externa, podremos decirlo así, como plantas de poder, etcétera, ¿no? O medicina, nada de eso. Fue simplemente una meditación muy profunda en lo que llegué a niveles muy profundos de conciencia, en donde experimenté la paz. Y platicando una vez con una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, me di cuenta que yo había vivido cosas muy similares a las que estas personas sienten. Hablando desde la paz, incluso las palabras faltan para poder explicar el darte cuenta que todo está tan perfectamente controlado, orquestado, este, no tiene cabida la preocupación, no hay necesidad de preocuparse porque todo está tan perfecto que realmente, o sea, toda la situación humana cae en lo ridículo, ¿no? De las preocupaciones, de la angustia, de los miedos, etcétera. Y por eso yo elegí irme sobre esa paz. Me di cuenta que no podía hacerlo como esa vez que fue, pues a lo mejor me duró, no sé, media hora, 40 minutos, esa experiencia, pero regresar a ella nunca he podido llegar a ese nivel. Sin embargo, hoy me he dado cuenta que lo puedo vivir de una manera cotidiana en donde yo construyo, o sea, yo enfoco mi atención hacia la paz, yo enfoco mis emociones hacia la paz, mis decisiones están encaminadas a llevarme a ello y eso me ha hecho obviamente vivir y ir construyendo una vida alrededor de la paz. Entonces, bueno, de ahí me he dado cuenta que ha ido expandiéndose hacia otros niveles, en otras situaciones y no en un orden específico, nada dado igual, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que al final nunca me ha faltado nada, nunca he tenido necesidad de caer en algún como extremo, en la cuestión económica o un drama enorme porque alguna de mis hijas se enfermó o tuvo alguna situación de hospital, etcétera, nada, ¿no? Realmente siempre me ha ayudado, bueno, desde que trabajo en ello, abordar las cosas desde la paz, de verdad me ha hecho una realidad muy, muy diferente. Entonces, encaminando un poco por ahí, fíjense que y observando varias experiencias de personas con las que convivo, con las que platico, con las que tengo interacción, me di cuenta que en gran medida, y me gustaría enfocar la atención en ello, en gran medida las personas no logran hacer un cambio en su realidad y estar experimentando situaciones negativas porque no logran quizá entender o adentrarse en su propio interior. Recapitulando un poquito, digo, hay muchas formas de crear la realidad. Yo de las que realmente utilizo,
No nada más es las realidades paralelas, esa es una de las formas en donde pongo mi atención y creo un vínculo, vamos a llamarlo así, con una realidad paralela para poder experimentarla aquí. Sin embargo, no es la única forma ni la única cosa, porque por ejemplo quieres experimentar algo en particular y el resto de tu vida pues no se lo sigues creando en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, aparte de ella es la atención, necesitas tener mucho cuidado con tu atención y necesitas también estás creando a través de tu programación en tu inconsciente. Y ahí es donde yo lo he mencionado en otras ocasiones, la autoobservación. Y bueno, también hay otra forma con afirmaciones. Sin embargo, las afirmaciones, para que te funcionen bien, necesitas tener un control interno, emocional y un autoconocimiento muy profundo. Porque si no lo logras hacer con las afirmaciones, si tú no las anclas a una emoción positiva y congruente contigo, sirven de nada. Es estar echando palabras al aire y no te va a servir de nada. Entonces, estas son como que las principales con las que yo he trabajado y funcionan muy bien, pero tienes que ir caminando, dando pasos de poco en poco en cada una de ellas. Entonces, no voy a entrar en la de las realidades paralelas, ya lo he explicado mucho. Ahora me gustaría entrar más en la cuestión cotidiana. Y es ahí donde hay muchos cuestionamientos o dudas de por qué a las personas buenas les suceden cosas malas. Y la realidad es que no tiene nada que ver. El que te sucedan, entre comillas, cosas malas está en relación a tu vibración. Si tú eres bueno con otras personas, no le haces daño a las demás, estás pendiente de ellos, buscas el mejor bien para los demás, etc., etc., no quiere decir que busques lo mismo para ti, porque puede que lo estés haciendo con una intención de tener elogios o de tener aprobación de otros, o lo haces desde el ego. Cuando tú lo haces de esa forma y tú no te das lo mismo que le das a los demás, es obvio que no vas a experimentar lo mismo. Por eso, número uno, tienen que observar desde dónde está la motivación para actuar y para hacer lo que haces. ¿Lo haces porque quieres que te necesitas aprobación? Entonces eso quiere decir que tienes una carencia. ¿Lo haces porque necesitas que te digan que qué bueno eres? Entonces lo haces porque tienes una carencia. Tú no te has convencido de ti mismo de que eres lo suficientemente bueno. Y entonces, en vez de hacerlo desde el amor, lo haces desde la carencia. Por eso a las personas buenas también les pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque si tú actúas desde la carencia y tu emoción predominante es la carencia, entonces eso quiere decir que va a estar creando alrededor de la carencia. ¿Y qué te van a pasar? Te van a pasar situaciones que te refuercen la carencia. Porque acuérdate que tu realidad es tu propio espejo. Aquí no hay más, o sea, yo necesito que de verdad se lo graben de la mejor manera. Todo lo que tú experimentas hoy es exactamente lo que tú proyectas hacia el universo. El universo solamente te regresa lo que tú proyectas. Punto. Entonces, si tú estás recibiendo cosas que no deseas experimentar, entonces no estás poniendo atención a lo que estás proyectando. Y quizá me digas, no, es que se me da cuenta. No, porque no has profundizado lo suficiente para ver tu emoción. Si solamente tratas de encontrarlo desde la emoción, te vas a dar cuenta que, desde el pensamiento, es muy engañoso. O sea, creo que muchos lo han leído y en algún momento yo lo he dicho. Tenemos más de 60,000 pensamientos en el día. Dime que eres capaz de rastrear el 10%, ni siquiera.
Eso quiere decir que esa es una ruta bastante ineficiente e incorrecta por donde debes de observar cómo estás creando tu realidad. Sin embargo, los pensamientos generan emociones. Ahora, es más fácil tener una observación a tu emoción, porque ese no está cambiando como tus pensamientos cambian de una manera vertiginosa, ¿no? Entonces, si tú observas qué es lo que sientes ante una situación particular, te vas a dar cuenta que esa emoción es la que está mandando. Por eso, no voy a decir tanto que voy a criticar, sino voy a observar que las personas que usan mucha la frase de estoy vibrando alto o vibra alto, no tienen ni idea de lo que están hablando. Porque no es, o sea, vibrar alto no es estar contentos todo el tiempo. No, es lo mismo. Puedes tener una actitud optimista ante los demás y es lo que tú a los demás les proyectas. Pero por dentro, tú te estás doblando del miedo porque va a llegar la factura se te juntó un problema y tienes que hacer un doble gasto ahora, o te toca la inscripción de la escuela del hijo, o ya pasó el hijo de la primaria a la secundaria, entonces ya se incrementaron los gastos y puedes estar con una actitud con tus amigos o con tus compañeros de trabajo muy positivo, pero por dentro estás súper preocupado. ¿Y qué va a pasar? Tu vibración predominante, tu vibración promedio es la preocupación que tienes por el dinero. Entonces, si tú proyectas preocupación de que no te va a alcanzar el dinero, ¿qué crees que va a pasar? De repente llegas a tu casa y tu esposa te dice, ¿qué crees? Se descompuso el refrigerador. Llama a un técnico. Te gastas lo que no tienes para que vaya el técnico. Va el técnico y dice, ¿sabe qué? Se le amoló la bomba y no sé qué, el motor y no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabe qué? Lo sale tan caro que este, le va a convenir comprar uno nuevo en la torre. Y esa situación no es, como muchos lo dicen, una prueba. Dios manda a pelear las mejores batallas. Por favor, no se llenen de palabras que suenan bonito y que te hacen sentir temporalmente bien. No, 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 no. Dios no te manda nada. Recordemos, tú eres Dios y la voluntad de Dios es tu voluntad, es tu realidad. ¿Qué eliges? ¿Dónde pones tu atención? ¿Hacia dónde pones tu enfoque? ¿Hacia dónde encaminas tus emociones? ¿Eres capaz de autoobservarte y darte cuenta que estás proyectando emociones que te son perjudiciales a ti mismo? Si no lo ves, entonces no estás creando nada y menos estás vibrando alto. Entonces, seamos congruentes. Es una de las cosas por las que a la mayoría de la gente no les funcionan los secretos, porque no hay congruencia. No hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y entonces están creyendo que por ser positivos o ser temporalmente o mostrar a los demás ser positivos, ya, pero no, la realidad es que no. Entonces, ¿qué es lo que te traería algo positivo? Es primero, no preocuparte. Bueno, obviamente si dices no me voy a preocupar, lo único que estás haciendo es preocuparte, porque el universo no conoce el no. Solamente sí, 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 sí. Entonces todo lo que tú proyectes es lo que te regresa. Entonces yo lo que normalmente hago es, bueno, ¿cuál es la emoción que ya detecté es la preocupación? ¿Cuál vendría siendo lo opuesto? Pues la confianza. ¿Y la confianza en quién? Yo me lo digo, en mi yo superior. Y tengo ahora este compromiso de pagar una colegiatura más alta, tengo más gastos, lo que fuera. Mi salario es el mismo. Bueno, mi confianza. Entonces, hoy, aquí y ahora, no sé cómo lo voy a lograr, pero sé que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque no es mi problema.
Yo estoy viviendo una experiencia humana en donde yo sé que lo que yo proyecto es lo que recibo. Entonces, ¿qué es lo que quiero tener? Confianza, tranquilidad, paz. ¿De qué? Eso está cubierto. Entonces, ¿qué hago? Simplemente me conecto con mi yo superior y se lo dejo. Y luego pasar mil cosas. Puede pasar que te dan de repente un aumento, te sale un nuevo trabajo, le ofrecen una beca a tu hijo, este, mil cosas. Y tú no hiciste nada para que eso llegara. Llegó solo. Pero solo llega si estás confiando, si tu vibración está ahí. No es una prueba, es la respuesta a tu propia vibración. Porque tú estás creando tu realidad. Ahora, si lo haces 2 días y luego otra vez vuelves a la preocupación, pues ya vale chetos. Porque ahora sí que el globo apenas ibas a 3/4 partes ni a la mitad de haberlo inflado y ya lo desinflaste. Nunca vas a llegar. Debes de tener una constancia. Ahora, ¿cómo lo haces? Practicando todos los días. ¿Cómo practicas salir a correr, hacer pesas, cualquier deporte? Para tener una mejor condición física, un cambio en tu cuerpo, un cambio en tu fuerza, en tu condición, en lo que fuera, tienes que estar haciendo, ejercitándolo. Es lo mismo. Todos los días te levantas y pones tu atención en ello. Vas en el camino hacia tu trabajo, recuerdas la situación y vuelves a reforzar tu confianza en que todo está bien. Y luego llegas a tu trabajo y vuelves a reforzarlo. Vas a comer, vuelves a reforzarlo. Al principio así te la tienes que pasar. ¿Por qué? Porque tu subconsciente te va a llevar al otro extremo, a la otra polaridad. ¿Pero por qué? Porque es en lo que está acostumbrado. Siempre estuviste acostumbrado a pensar y sentir así. Entonces tú tienes que hacer un hábito. Es lo mismo que ¿es eso o estar presente? Y estar presente es simplemente estar aquí y ahora, no pensando en el futuro y en el pasado. Entonces, de esa manera también logras que las cosas tomen su propio curso porque estás permitiendo que el universo, bueno, tu realidad se modifique a algo muchísimo más positivo porque estás presente. No estás alimentando esos pensamientos ni esas emociones mientras estás presente. Cualquiera de las dos requieren una práctica y práctica y práctica. Entonces, ¿lo quieres hacer? Tienes que hacer eso y mantenerte ahí. Ahora, una de las cosas importantes que también lo he dicho es, no importa tanto el evento, sino importa más la reacción que tú tengas ante ese evento. ¿Y a qué me refiero con eso? Si te sucede algo y tú lo tomas de un aspecto negativo, le pones una impronta y una carga negativa, tu resultado va a ser al experimentar algo negativo en base a esa situación. Pero si tú le pones una impronta positiva y, por ejemplo, vamos a pensar que no andas vibrando alto, tú tienes preocupación por los gastos y chin, te chocan. Y aunque tienes seguro, dices, bueno, pero tienes que estar desembolsando una cantidad considerable para el deducible que no tenías previsto. Tienes dos opciones. O puede que tu coche quede peor, ¿no? Casi pérdida total, no sé, lo que tú quieras, pero tienes dos opciones. Una es decir, está la fregada, te pones a llorar, te pones a berrear, mentas madres, ¿cómo me pasa a mí? Si yo estoy haciendo esto, si yo estoy siendo así, si yo soy positivo, si yo soy bueno, si yo no, porque a mí, no, etcétera. Ya, es la fórmula nefasta para que las cosas se perpetúen. Es decir, continúen y continúen y continúen. Si tú tomas esa actitud, no te sorprendas porque el día de mañana, en una semana, dos o menos, te va a volver a pasar no lo mismo, otra cosa que te haga reforzar la preocupación en la que tú estás vibrando. Y entre más hagas, más va a ser. Por eso el dicho de que me llueve sobre mojado. Pues es porque no sueltas la emoción sobre la que estás.
Claro, pues de otro, y entre más y más le pones atención y más te alimentas, hasta los sueños y tienes pesadillas y más, pues porque lo estás alimentando y cada vez le pones más energía y pasan más cosas. Pero el universo lo único que te está diciendo es, tú eres Dios, tú creas todo lo que tú quieres, vive lo que tú quieres, tienes toda la libertad de experimentar. Yo no te voy a decir si está bien o mal, no te voy a decir si es bueno o no para ti, tú elige. ¿Qué haces? Pues elige mejor lo positivo. Entonces, si lo tomas ahora, la otra cara de la moneda es, tuviste el accidente y demás, y lo ves y dices, bueno, así me sirve para darle una pintadita a mi coche, porque ya traía un rayones por ahí, o estuvo muy grave y es pérdida total. No, pues qué bueno, porque ya voy a renovar coche, qué padre, y ahora vamos a ver cuál, y empiezas a emocionar y pones tu atención en algo positivo, porque ya vas a renovar un coche nuevo y no sé qué, no sé cuánto. Te aseguro que vas a sorprenderte si tomas esa actitud del resultado que vas a tener después de haber tomado esa actitud en base a una situación negativa. Pero si crees que las cosas te pasan porque, yo tengo que estar aguantando a este tipo de personas, o yo siempre me cruzo con gente que maneja mal, o yo, no sé, lo que fuera, no estás queriendo reconocer que tú eres el que está atrayendo a esas personas a tu vida. Entonces, mejor lo que tendrías que pensar es, ¿por qué estoy atrayendo a estas personas en mi vida? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que no soporto? ¿Qué siento respecto a estas personas? Y te vas a dar cuenta que tienes una emoción fuerte hacia esas personas, que esa misma emoción es la que genera la atracción. No quieres tener contacto con un cierto tipo de personas, machistas, feministas, como sea, porque al final machista y feminismo es lo mismo, pero en dos opolos. Son exactamente lo mismo. Entonces, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Quítalos de tu campo de visión. Uno está en paz con ellos. ¿Cómo? Uno es decirte, yo reconozco que esta es una forma más de perspectivas de vida en esta tierra. Es una forma más. Sin embargo, a mí no me trae nada positivo. Yo dejo que ellos vivan su realidad, aprendan de ello, evolucionen a partir de ello, y yo me mantengo distante y entonces no les vuelves a poner atención. Te aparece un video de alguien, de una feminista, lo pasas, no le pones atención. ¿Quieren saber realmente cómo puedes bloquear y anular a una persona de tu vida? No es yendo haciéndole un trabajo de magia negra, como, pues no, al contrario, lo único que haces es que te enganchas más. Deja de prestarle atención, bórrala de tu mente, de tus emociones, libera todo lo que tengas y se acabó. Es la forma en cómo vas a no tener ya prácticamente contacto y la anulas totalmente de tu vida. Entonces, si quieres anular una situación de tu vida, deja de ponerle atención. Pero no creas que si traes un aprendizaje, un trauma, una muy mala experiencia que no sanaste, una herida, etcétera, y no la trabajas, no se va a ir nada más porque sí. Primero está en paz con esa situación, esa persona, ese aspecto, y después ya puedes olvidarte de esa realidad, ¿no? Es lo que es la forma en la que tú puedes lograr que esa persona, situación, experiencia dejen de aparecer en tu vida. Y volví a entrar a este tema porque, como les decía yo, en esta semana sí vi situaciones de otras personas, de personas cercanas, de amistades, donde, por ejemplo, una tuvo un accidente y evidentemente el accidente le trae una situación.
pues que le incomoda, no le gusta. Digo, no la dejó sin usar el coche, pero sí le afecta, ¿no? Sin embargo, el contacto con cierto tipo, con las personas durante todo este accidente, desde el ajustador hasta con el que chocó y otras más, le fue muy mal, ¿no? Entonces, una de las situaciones que yo veía realmente era eso, ¿no? Que hay que sanar la situación que traes con ese aspecto, ese tipo de personas para que no estés topándote con ellas, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, eso sí, lo es tal cual, uno de los novios más bien el novio de una de mis hijas, le robaron la moto y pues ya. Y bueno, lo peor es que no tenía seguro, obviamente pues es algo que le afecta bastante. Sin embargo, creo que no lo ha manejado tan mal en la situación en que está buscando eh, a través de otros medios que se haga un poco más justo el acuerdo, que, porque lo usaba para el trabajo una gran parte, ¿no? Pero para quien trabajaba, más bien para quien trabaja, realmente era quien tenía todo el beneficio, ¿no? Y él estaba pagando. Entonces, él está aprovechando para tener unas condiciones diferentes y mucho más positivas para él. Entonces, es como, yo me acordé mucho cuando hizo eso, dije, ah, pues mira, qué bueno, porque a mí me pasó una cosa similar cuando yo trabajaba en Kimberly Clark. Yo recién me había comprado un coche, era muy cómodo, era rápido, amplio, me gustaba mucho. Y siempre me ha gustado manejar y entonces me acuerdo que en ese entonces pues viajaba con cierta frecuencia a diferentes plantas de la empresa y por comodidad mía me llevaba mi coche. Digo, la empresa me pagaba la gasolina y no había inconveniente con ello, ¿no? Sin embargo, bueno, pues cuando de repente me doy cuenta que ya tenía más de 100,000 kilómetros y no había pasado ni un año, pues fue cuando dije, no manches, me estoy acabando mi coche. Y realmente yo no estoy obteniendo algo adicional para desgastarme y la empresa no me va a decir que me lo va a pagar porque ahí hay un coche utilitario que es un poco de relajo, tengo que pedir permiso por él, tengo que ir a Polanco al corporativo, luego llevármelo en el coche, o sea, era un relajo porque tenía que llevarme mi coche o irme de alguna forma para recogerlo, pues no podía, y no podía dejar yo ahí mi coche porque no había lugar para mi coche. Entonces me lo quería hacer yo más fácil, pero al final a la larga pues me salía perjudicial. Y hasta que, bueno, dije, pues ni modo, hay que hacer lo que hay que hacer y ya, si yo no me quiero desgastar mi coche, pues entonces me voy por el otro. Y entonces empecé a ver, dije, ah, pues qué bueno por él porque está haciendo un cambio positivo para él. Sin embargo, la realidad es que él podía haber hecho eso sin tener que haber perdido la moto. Ahora, ¿qué hay detrás? Si tú te pones a analizar qué emociones hubieron durante más de una semana, porque aparte no creas que hoy lo sientes y mañana ya lo tienes. No, hay siempre un lapso. Ay, no sé por qué se me está como que yendo un poco la luz. Hay un lapso en el que la creación no es instantánea. Entonces siempre hay un lapso de 1, 2 semanas más o menos. Igual a veces puede ser más, pero menos de una semana nunca es. Entonces cuando si tú te estás auto-observando constantemente, evitas eso, porque dices, chin, ya llevo 2 días sintiendo esto. Entonces puedes hacer alguna meditación donde lo liberes, o puedes hacer reflexión, o puedes ir a tomar una terapia donde hagas una terapia de liberación emocional, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tú lo vas controlando para que no manifiestes la realidad negativa que no quieres experimentar en base a esa emoción. Entonces, obviamente, él podía haber alcanzado el objetivo que quería sin pues, haber experimentado que le hayan robado la moto, ¿no? Y lo digo porque al final te queda una impronta muy fuerte. A mí me pasó con el negocio de impresión, tuve una vez una camioneta,
Esa la había sacado yo por arrendamiento y y se la dejé a un empleado que era muy confiable, la cuidaba muy bien, se la llevaba a su casa, siempre, o sea, pasó, no sé, año y medio y nunca tuve un inconveniente. Sin embargo, evidentemente hubo una emoción en mí que cambió. Y entonces de la nada, un día se le ocurrió llevársela de fiesta y que la choca y tomado. Y digo, gracias a Dios un poco no fue tan dañino el asunto porque pues chocó y él no sé si se fue o llegó un federal, se arregló con él. La cosa es que no salió en ningún momento que había, o sea, no había ningún como reporte de nada de que había tomado, porque si le hubiera chocado y se demostraba que estaba tomado, no pagaba el seguro. Y entonces sí era un gran problema. Entonces, bueno, al final él pagó el deducible, se hizo responsable, etcétera, etcétera. Sin embargo, terminas perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando te paga, bueno, en una arrendada, lo que hace el arrendamiento es que, bueno, la aseguradora le paga el arrendamiento y bye bye, y no hay camioneta. Y entonces pues, tienes que volver a sacar todo el trámite de una nueva y todo, hacer todo, o ver qué haces. Entonces yo en ese momento ya no renové nada y sí me quedé sin esa unidad. Pasaron varios años, después dije ya no va a ser así, y compré una de contado, estaba muy bien, y haz de cuenta lo mismo, pérdida total con otro cuate que pasó exactamente lo mismo. Se hizo responsable, pagó todo el show, pero cuando me pagó ahí fue peor porque yo pagué, haz de cuenta, por la camioneta 120,000 pesos en diciembre, la chocó en febrero y en mayo me pagó más o menos la aseguradora, y me pagó la mitad de lo que realmente yo pagué en diciembre, o sea, fue de la patada. Pero ahí yo vi exactamente el mismo escenario, exactamente lo mismo. Entonces, obviamente, esto es algo no aprendido, algo que estoy repitiendo de una manera, por esa emoción desde la primera vez que tuve un accidente, bueno, pasó esa situación, que lo dejé pues, programado en el inconsciente y cuando tuve otra vez otra camioneta de trabajo donde alguien más la manejaba, se repitió el patrón porque yo seguía sintiendo lo mismo con respecto a ello. Muy profundamente, que de hecho es algo que yo algún día voy a tener que trabajar y voy a hacer. Hoy no lo he hecho, no me he puesto a trabajar. Sin embargo, tampoco ella ha tenido la necesidad porque ya el vehículo que se utiliza y se lleva y todo lo manejo yo y ya, ¿no? Pero tengo que hacerlo porque al final si no lo hago, si no arreglo esa situación emocional que hay detrás de esos dos escenarios idénticos, pues me va a traer uno tercero, ¿no? Entonces tienes que adentrarte, tienes que autoconocerte. Si no te aprendes a conocer, no puedes cambiar en gran medida tu realidad. No importa que veas tus monstruos, no importa que veas tus demonios, que todo el mundo los tiene. ¿Qué prefieres, conocer al enemigo o no conocer? Pues mejor lo conoces y sabes dónde están sus habilidades y sabes cómo controlarlo y manejarlo. Pues es lo mismo con tus demonios. Los conoces, sabes dónde está la debilidad que tienes respecto a eso. Incluso lo puedes ir trabajando con el tiempo para que esa debilidad deje de serlo. Porque muchas veces puedes estar, vamos a suponer, que una persona que le va mal económicamente después de un divorcio, vamos a pensar, y, y no logra levantarse, no logra superarse, no logra llegar a los niveles que en algún momento vivió, y puede ser que realmente tenga una impronta, una creencia en donde solamente va a lograr un buen resultado si se siente apoyada o apoyado o si tiene una pareja para alcanzarlo. Si tiene esa creencia, entonces esa misma creencia te va a estar limitando siempre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuerden que al final venimos a experimentar lo que no somos para después llegar a darnos cuenta lo que somos.
Pero ya que lo experimentaste, lo que no eres, y llegas a reconocer lo que sí eres, jamás en todas tus vidas vas a volver a caer en eso porque ya lo tienes integrado en tu alma. Entonces, ahí podría ser darte cuenta que estás completo o completa. No necesitas de alguien más para alcanzar los objetivos. Estás completo porque tienes a tu yo superior, tienes a todo el universo, podrás decirlo de esa manera, que te apoya y te soporta y te brinda todo aquello que tú quieras experimentar. Entonces, si quieres experimentar ser alguien exitoso por tus propios medios sin depender de alguien más, lo vas a lograr. Lo único que tienes que hacer es creerte eso, quitarte esa creencia y ir detrás de esa nueva realidad que quieres. Y obviamente no lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero lo vas a hacer de poco en poco, poco en poco. ¿Por qué? Porque obviamente estuviste demasiado tiempo creyendo que no era así. Entonces vas a ir. Es como cuando tienes un accidente, te lastimas y entonces cuando empiezas otra vez a caminar, pues vas de poquito en poquito y no te avientes a lo loco, ¿no? Es lo mismo, pero vas a llegar finalmente. Entonces, les invito encarecidamente que se autoobserven muchísimo, vean, rásquenle de verdad. Lo peor que puedes hacer por ti mismo o para ti mismo es caer en la negación. Si tú estás experimentando algo que no te gusta, entonces tienes que ver por qué estás creando eso, en qué te beneficia vivir eso que estás experimentando. Y el beneficio no es directo, en tu subconsciente es indirecto, quizá estás, por ejemplo, en el caso de alguien divorciado que donde cree que necesita, el beneficio es el que yo quiera obtener, o sea, no lo experimento por mí mismo, porque entonces si lo logro por mí mismo, ya me di cuenta que no necesito a nadie, entonces me voy a quedar solo. Quizá ese es lo que está creyendo el inconsciente y por eso te está protegiendo de quedarte en ese nivel ahí de dependiente. ¿Para qué? Pues para que logres atraer a alguien más a tu vida que te complemente y digas, ah, ya estoy completo, pero no, siempre has estado completo, pero no te has dado cuenta, no te has dado la oportunidad de vivirlo. Entonces, así trabaja, es de una manera muy, muy compleja. Entonces, tienes que ir metiéndote cada vez más y más y más en tus emociones, en tus pensamientos, pero empezando de las emociones y de la emoción, a ver a dónde te dispara el pensamiento y decir, ah, ok, puede ser por esto, por eso. O puede ser una lista de varios pensamientos en base a esa emoción. O sea, si tú defines qué emoción tienes, ok, le escribes y abajo de ella las pensamientos que crees o creencias que crees que vienen. Y es una lista. Y viendo la lista, te juro que vas a darte cuenta cuál de ellas es la que te está. Porque vas a sentir la emoción, la carga emocional más fuerte en una de ellas. Y así es como te vas a dar cuenta que esa es la que está. Ahora, ¿cómo quitarla? Bueno, ya hay en otros videos aquí que les he explicado cómo hacerlo. En el curso también ahí está explicado a muchísimo más detalle. Puedes hacerlo con tapping, puedes hacerlo con terapia emocional, que se las puedo dar yo o se las puede dar alguien más si tienen alguien de confianza que se los haga. Pero al final puedes crear tu realidad de una manera, pero si no lo haces hoy y lo practicas todos los días, entonces con esto voy a terminar. Si tú no creas tu realidad de manera consciente, alguien más la crea por ti. Así como te lo digo. Si tú no creas tu realidad hoy de manera consciente, entonces alguien más la está creando por ti. ¿De qué manera? Manipulándote, controlándote, influenciándote. O alguien más que la está creando por ti es tus ancestros, en base a la programación que te hicieron desde pequeño y por eso piensas igual que tus padres, actúas igual que tus padres, como ellos se pensaban y actuaban igual que tus abuelos y así hacia atrás. Entonces, si tú no decides hoy crear tu realidad de manera consciente y te esfuerzas a hacer un cambio en tu forma de vida, entonces no se valen quejas. Asume la responsabilidad de que elegiste eso y adelante, estás en toda la libertad. ¿Sale? Entonces, bueno, los dejo. Nos vemos en la siguiente. Que tengan excelente semana corta
y muchas bendiciones. Bye bye.